Jorge, hay muchas preguntas abiertas sobre qué viene ahora en Venezuela después de la intervención militar de Estados Unidos, la captura de Nicolás Maduro y la continuación de la dictadura chavista a través de la presidenta interina Delcy Rodríguez, tutelada por Donald Trump y Estados Unidos. Pero el secretario de Estado Marco Rubio ya anunció una especie de plan en 3 fases que empieza con la recuperación económica, seguida por la estabilización para concluir en una especie de transición. ¿Representa esto una hoja de ruta para la transición democrática? ¿A qué plazo? Es mejor que Rubio haya anunciado este cronograma bastante abstracto e indefinido a que no lo haya hecho. Por lo menos ya da la impresión él de que hay una idea de hacia dónde quieren ir. Sin embargo, hay muchas dudas al respecto. En primer lugar, porque ayer mismo el presidente Trump, en una entrevista con el New York Times, muy larga, pues más bien se refirió a todo esto en términos de años. Y pues eso ya es otra cosa, es decir, las 3 etapas de Rubio pueden transcurrir en 6 meses, un año o en 10. Y hay antecedentes en Nicaragua, por cierto, entre otros países, en los años 20, de que una primera ocupación o injerencia norteamericana pues dura una eternidad. Entonces, esto no garantiza gran cosa. Además, uno puede dudar de la viabilidad de este esquema de Rubio, es decir, si todo esto se puede hacer a control remoto desde Washington, casi por WhatsApp. Normalmente es la historia de América Latina, pues cuando los norteamericanos quieren lograr algo en algún país, pues o sí lo pueden ocupar o si no lo ocupan, pues no logran su cometido. Y esto es cierto en Centroamérica y el Caribe, pero incluso en México con la famosa expedición de Pershing persiguiendo a Pancho Villa. Si se tuvieron que salir rápidamente, pues no les alcanzó el tiempo para encontrarlo. Hasta hoy Estados Unidos ha descartado el papel del presidente electo Edmundo González y del liderazgo opositor de María Corina Machado en este plan. ¿Cómo encaja la oposición democrática venezolana? ¿Puede jugar un rol político autónomo o está alineada y dependiente a lo que decida hacer Estados Unidos? En los hechos probablemente esté alineada, pero eso también queda un poco en el aire, porque si ella decide volver a Venezuela, no veo yo fácil que ni Estados Unidos ni Delcy Rodríguez se lo puedan prohibir y menos aún detenerla ahora. Lo mismo con Edmundo González. Ahora ellos quizás también quieran ser prudentes y no caer en una provocación inmediata, pero de todas maneras, pues una de las decisiones que cualquier nuevo gobierno en Venezuela y que Estados Unidos deberá tratar de imponer también a ese gobierno es el regreso de todos los líderes opositores en el exilio. Ellos dos, pero también Leopoldo López y muchos más que están en Madrid, están en Estados Unidos, están en México, están en Colombia, en fin, es una diáspora grande que, no hablando de los 8 millones que se han ido, pero estoy hablando por ahora solo de los opositores en el exilio. Pues yo creo que en algún momento van a tener que permitir su retorno y cuando lleguen a suelo venezolano, pues no va a ser fácil controlarlos. En este momento la dictadura chavista se mantiene intacta en sus principales pilares de sustentación. Se extrajo a Nicolás Maduro y a su esposa, pero ahí está al frente del ejército el general Padrino, Diosdado Cabello en el Ministerio del Interior y todas las otras estructuras políticas. ¿Cómo se desmonta esa dictadura bajo las premisas de esta intervención de Trump, que pone como primer plano el control del petróleo? Por eso mismo me parece difícil que esto, no imposible, pero difícil que esto se logre. Estas intervenciones norteamericanas, insisto,
a control remoto no suelen funcionar, no es que quiera decir que las que son con ocupación como Irak y Afganistán hayan funcionado mucho mejor. Este es un experimento hasta cierto punto nunca visto y no se entiende cómo van a sobrevivir ellos, los que mencionaste y bastantes más, y coexistir con la oposición que los derrotó en las elecciones en el 2024. Y además, pues hay un problema de presos políticos, hay un problema de represión, hay un problema de estado de sitio y de leyes de excepción. Todo ello creo que dificulta estas tres etapas delineadas por Marco Rubio, que en abstracto suenan bien, pero en el corto plazo no sé qué quiera decir. Por cierto, eso de la parte recuperar la producción de petróleo, pues los expertos todos están diciendo, yo no lo soy y no lo sé, pero ellos están diciendo que más allá de un incremento marginal de 100 o 200 mil barriles diarios, recuperar una producción mucho más elevada va a tomar mucho tiempo y mucho dinero. Bajo las premisas que ha anunciado Trump en su estrategia de seguridad, que ahora la cita con más frecuencia, dice, bueno, nosotros estamos tomando control del hemisferio, estamos ejerciendo el poder y lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué implicaciones tiene esto en las relaciones con América Latina, esta doctrina Monroe actualizada con el corolario Trump? Este es uno de los aspectos más interesantes porque, en efecto, por un lado hay una idea, hay un concepto, pero por el otro parece bastante iluso, incluso diría yo fantasioso. ¿En qué sentido? La doctrina Monroe, su lógica siempre fue excluir a las potencias europeas de los nuevos países independientes de América, y en particular Inglaterra. Bien, actualizarla hoy quiere decir China no, punto. Rusia no es un jugador, no es un actor importante en América Latina. Bien, en lo que se llamaba y se sigue llamando la Cuenca del Caribe, China no está presente. El famoso canal chino en Nicaragua, pues nunca existió. Y me acuerdo que lo platicamos tú y yo en Managua hace unos años. Nunca existió. No hay presencia china importante en México, salvo a través de importaciones mexicanas que ya se están impidiendo a través de los aranceles. En el resto de la cuenca del Caribe, China no tiene mayor presencia. La potencia hegemónica en el sentido de con quién se comercia, se invierte, turismo, migración, hasta crimen organizado, es Estados Unidos, punto final. Entonces, no tiene mucho sentido tratar de excluir a China de una región donde China no está. En cambio, América del Sur sí tiene ya una conexión con China mucho más estrecha. China es el principal socio comercial de Brasil, Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, etcétera. Y es el principal inversionista en Brasil y en Argentina, Chile y Perú también. Y ya hay una pequeña posible presencia militar china en la Argentina y en Perú con el puerto Chacay. Entonces, ¿cómo le va a hacer Trump para redirigir las exportaciones de soya de Brasil a China a otro país, a otro destino? ¿Cómo le va a hacer con el cobre chileno y el cobre peruano? En su caso, algún día con el litio boliviano. Todo esto parece poco realista, es decir, imponer una doctrina Monroe en países donde ya está la potencia extranjera, que no era del todo el caso en América Latina, que por cierto vale la pena recordarlo. En el caso de la Argentina, que era el país más rico de América Latina en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, Inglaterra sí estableció una presencia muy fuerte, muy importante,
y Estados Unidos no pudo hacer nada al respecto. En el caso específico de Cuba, que tenía y tiene todavía una presencia en Venezuela y una relación económica y una alianza política con la dictadura chavista, es el único país que ha sido mencionado directamente por el secretario de Estado Marco Rubio. ¿Está la dictadura cubana en la mira de esta política de Donald Trump después de Venezuela? Yo creo que está en la mira de Marco Rubio. No sé si está en la mira de Donald Trump. Siempre he tenido la impresión yo que Cuba a Trump no le interesa mayormente. No es algo que le apasione, sobre lo cual tenga sentimientos muy intensos. Quizás le gustaría abrir un hotel ahí o algo así, pero no da la impresión que a él le importe mucho y por tanto no estoy seguro que vayan hacer algo como lo que hicieron en Venezuela. Dicho eso, tienen muchos instrumentos para apretar el cerco a Cuba más allá de lo que ya lo han apretado en este año, en términos de viajes, de remesas y de envíos de petróleo de otros países, desde luego de Venezuela, pero también de Rusia y de México. En Nicaragua, la dictadura Ortega Murillo, que es aliada también del chavismo, ha reaccionado a esta intervención militar con una retórica muy cautelosa, pero al mismo tiempo decretando una especie de estado de alerta y de vigilancia interna. ¿Tiene motivos la dictadura nicaragüense para estar preocupado o seguirán siendo ignorados por Donald Trump? Pues me da la impresión, no sé si para bien o para mal, que van a seguir siendo más bien ignorados. Si Trump no se ha emocionado nunca demasiado con Cuba, creo que menos aún con Nicaragua, y Marco Rubio tampoco ha dado muestras a lo largo de su carrera de ser alguien que se involucre demasiado en el caso nicaragüense, a diferencia de Cuba, desde luego, pero también de Venezuela. Me da la impresión que la dictadura de los Ortega puede permanecer, puede perdurar, por lo menos en esta coyuntura, porque no da la impresión que quieran hacer algo. Podrían, ahí sí por decreto prácticamente, expulsar a Nicaragua del CAFTA-DR, y pues llevan un año y nunca ni siquiera lo han mencionado. Esta intervención militar de Estados Unidos en Venezuela se produce en un gran vacío que produjo el fracaso de la administración Biden, de la OEA y de los gobiernos progresistas de América Latina, Brasil, Colombia, México, que fueron testigos del fraude monumental que impuso Nicolás Maduro en las elecciones de 2024 y no pudieron hacer nada para revertirlo y para que se respetara la voluntad popular. ¿Llegó Trump para quedarse en América Latina o hay alguna capacidad, digamos, de política latinoamericana autónoma frente a esta situación? Creo que lo que dices es muy importante, hay que subrayarlo constantemente. La responsabilidad última de esta intervención de Estados Unidos en Venezuela debe recaer en Biden, en Lula, en López Obrador y en Petro. Son ellos que fueron incapaces de convencer, obligar, imponerle a Maduro el respeto a los resultados electorales del 2024. No pudieron, no supieron, no quisieron, no sé, pero el hecho es que no se pudo. Ahora dicen algunos que Maduro engañó a Lula y a Celso Amorín, que se fue casi a vivir a Caracas. Pues mira, si un, digamos, chofer de camiones puede engañar a uno de los políticos más exitosos, más longevos y más colmilludos, como decimos en México, de toda América Latina, pues entonces ya mejor que Lula pues se dedique a otra cosa. Yo no creo en esa teoría para nada. Creo que no tuvieron la voluntad de hacerlo. Entonces, en ese vacío entra Trump. Bueno, pues si se crean otros vacíos por el estilo, también va a entrar. Ahora, no va a entrar si no hay necesidad de hacerlo. El problema para que América Latina hable con una voz que pese
Carlos Fernando, es algo que comentamos Héctor Aguilar Camín, Ricardo Lagos y yo en un librito que sacamos hace 3 años, La nueva soledad de América Latina, es que la división ideológica de América Latina le ha impedido desde hace 20 años hablar con una sola voz, y ningún país, ni siquiera Brasil, tiene la fuerza para actuar solo. Entonces, mientras no haya una coincidencia entre los países de América Latina, tengan gobierno de izquierda o de derecha, sobre ciertos principios básicos, pues no va a ser posible que la región tenga una voz destacada en el concierto internacional. ¿Y quién tiene una voz destacada en el concierto internacional? Es decir, más allá de América Latina, esta intervención también tiene una resonancia al evidenciar la debilidad o el fracaso del multilateralismo. Tiene un impacto en Europa, supongo que tendrá un impacto en la intervención de Rusia en Ucrania y en las amenazas de China sobre Taiwán. En efecto, difícil saber qué impacto tendrá, porque en Beijing, por ejemplo, pues pueden sacar 2 conclusiones distintas de esto. Uno, que a ellos ya se les permitiría sin problemas invadir Taiwán, o 2, que Trump es alguien con quien sí hay que tener cuidado, porque resulta que sí hace lo que dice y dice lo que hace. Yo no sé qué cálculo estén haciendo en Beijing. Finalmente, creo que hay que ver esta intervención norteamericana en Venezuela como parte de la rivalidad o del conflicto o de la nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y China. Eso es lo que realmente está en juego aquí, porque finalmente Estados Unidos ya tiene una parte de América Latina bajo su hegemonía, otra parte probablemente sea imposible lograr, pero hay 2 países que, por cierto, son los únicos 2 que están a la vez en América del Sur y en la cuenca del Caribe, que son Colombia y Venezuela, que son de alguna manera países bisagra. No es imposible devolver a Venezuela al ámbito norteamericano y Colombia no se ha integrado tanto a China como los demás países que mencionaba. Volviendo a Venezuela, ¿cómo ves el futuro de los próximos meses en esa transición bastante difusa que ha anunciado Marco Rubio? Va a depender de una serie de acontecimientos muy concretos que van o no a tener lugar pues en los próximos meses. No se pueden posponer indefinidamente. El más importante es la liberación de todos los presos políticos que hay en Venezuela hoy, y eso pues no tiene por qué posponerse más allá de esta semana o la semana entrante. No hay ninguna razón para que permanezcan en la cárcel gente que no cometió ningún delito y que ha estado en muchos casos bajo tortura, etcétera. Ese es un primer punto. Segundo punto, pues o se quedan o se van los asesores cubanos. Es binario. No es un asunto de que tenga que romper Caracas relaciones diplomáticas con La Habana, pero sí que se vayan los cubanos que están ahí. ¿Cuántos son? Nadie sabe. Yo no he visto ninguna estimación, ningún cálculo verosímil. Tercero, que puedan volver los líderes opositores del exilio. También va a ser un tema importantísimo. Cuarto, que se permitan las manifestaciones contra el gobierno. Si son contra el gobierno, pues ni modo, así es. Y que se abran los medios a los sectores opositores. Y por último, que se programen las elecciones. Si no se quiere celebrarlas mañana, pues decir, va a haber elecciones presidenciales, por decir algo, lo que sería el segundo aniversario de las del 24, que si no me equivoco sería el 28 de julio, pues dentro de 7 meses es un plazo razonable. Creo que la oposición y sobre todo María Corina Machado, pues va a tener que entender que van a tener que volver a competir, pero yo creo que lo deben ver con agrado, porque yo creo que arrasaría ella como candidata si hubiera unas elecciones libres en Venezuela a mediados de año.